En la intrincada y siempre cambiante narrativa de la diplomacia internacional, el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania se presenta como un reflejo conmovedor de las dinámicas globales más amplias. Esta historia, cargada de legados históricos, estrategias geopolíticas y el profundo deseo humano de paz, desafía nuestra comprensión de la soberanía, la identidad y la búsqueda de estabilidad en un mundo que cambia rápidamente. Dentro de los grandiosos salones de las Naciones Unidas, la presencia resuelta de Vasily Nevencia simboliza la determinación de Rusia de afirmar su narrativa en el escenario global. Su firme rechazo a la idea de congelar el conflicto y su pronunciado escepticismo hacia la participación de la OTAN destacan un descontento más amplio con el orden internacional actual. Al descartar las iniciativas de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como distracciones superficiales, Rusia se posiciona como guardiana de su soberanía, desafiando el statu quo y exigiendo reconocimiento en sus propios términos. El contexto del discurso del presidente Vladimir Putin enriquece aún más esta narrativa, ofreciendo una visión del cálculo estratégico que sustenta la política exterior de Rusia. Su énfasis en las líneas rojas y el desmantelamiento de los marcos de seguridad tradicionales sugiere un mundo en transición, donde nuevas alianzas y amenazas percibidas están remodelando el paisaje geopolítico. La representación de las potencias occidentales como arquitectos de una amenaza rusa mítica añade complejidad a esta narrativa, posicionando a Rusia como bastión de estabilidad en medio de la incertidumbre global. El experto militar Boris Rozin ofrece una visión detallada de los imperativos estratégicos de Rusia. Su análisis subraya la importancia de la integridad territorial y la continuidad histórica, enmarcando el conflicto como una lucha por la supervivencia en un mundo que cambia rápidamente. Las condiciones para la paz, según lo articulado por el liderazgo ruso, exigen concesiones significativas por parte de Ucrania, reflejando un deseo más amplio de consolidar la posición de Rusia como potencia regional. Esta postura está impregnada de agravios históricos y una determinación de rectificar las injusticias percibidas, destacando la determinación inquebrantable de Rusia de salvaguardar sus intereses nacionales. Maxim Grigoriev ofrece una perspectiva única, combinando el análisis intelectual con las realidades sobre el terreno. Su comentario subraya el dominio estratégico de Rusia a lo largo de la línea de contacto, reforzando la narrativa de control y destreza militar. Las ideas de Grigoriev sirven como recordatorio de las formidables capacidades a disposición de Rusia, enmarcando a la nación como tanto protectora como jugadora clave en la estabilidad regional. Su perspectiva cierra la brecha entre la teoría y la práctica, subrayando la narrativa de control y dominio, y la disposición de la nación para lograr sus objetivos por medios tanto diplomáticos como militares. Al profundizar en estas narrativas, se nos invita a considerar las implicaciones más amplias para las relaciones internacionales y la paz global. El concepto de una línea roja, en el mundo interconectado de hoy plantea preguntas profundas sobre los límites de la soberanía y el potencial para el diálogo y la cooperación. ¿Cómo navegan las naciones el delicado equilibrio entre afirmar sus intereses y participar en una diplomacia constructiva? ¿Puede lograrse la paz de una manera que respete las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persisten, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades de nuestro paisaje global y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. La historia de Rusia y Ucrania sirve como un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos desafía a reflexionar sobre las elecciones que hacemos, las narrativas que construimos y el futuro que deseamos crear. A medida que navegamos por estos tiempos inciertos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. En conclusión, la narrativa de Rusia y Ucrania sigue sin terminar, con las páginas de la historia aún por escribirse. Al estar en esta encrucijada crítica, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. Esta narrativa nos invita a cuestionar el mismo fundamento de las relaciones internacionales y la búsqueda de una paz duradera.
¿Qué significa trazar una línea roja en nuestro mundo interconectado? ¿Cómo pueden las naciones equilibrar la búsqueda de la soberanía con la necesidad de diálogo y cooperación? ¿Puede lograrse una paz duradera que honre las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persistentes desafían nuestra comprensión de las dinámicas globales, instándonos a reflexionar sobre las narrativas que construimos y los futuros que imaginamos. La historia de Rusia y Ucrania es un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos empuja a considerar las elecciones que hacemos y el impacto que tienen en el escenario global. A medida que navegamos por estos tiempos turbulentos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. La narrativa está lejos de estar completa, y las páginas de la historia aún se están escribiendo. Al estar en esta encrucijada, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. A través de esta exploración, buscamos comprender mejor las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. A medida que continuamos explorando la compleja y en evolución narrativa entre Rusia y Ucrania, profundizamos en las dinámicas multifacéticas que definen este conflicto geopolítico. Esta historia no trata solo de las tensiones inmediatas, sino también de los legados históricos de larga data, los intereses estratégicos y la búsqueda general de paz y estabilidad en un mundo interconectado. En las Naciones Unidas, la presencia firme de Vasily Nevencia simboliza la resolución inquebrantable de Rusia de afirmar su narrativa en el escenario global. Su rechazo categórico a congelar el conflicto y su pronunciado escepticismo hacia la participación de la OTAN reflejan una insatisfacción más amplia con el orden internacional existente. Al descartar las iniciativas de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como meras distracciones, Rusia se posiciona como la protectora de su soberanía, desafiando las narrativas predominantes y exigiendo reconocimiento en sus propios términos. El discurso del presidente Vladimir Putin proporciona un contexto crítico a esta postura, ofreciendo una visión del pensamiento estratégico que guía la política exterior de Rusia. Su énfasis en las líneas rojas, y el desmantelamiento percibido de los marcos de seguridad tradicionales sugiere un mundo en transición, donde nuevas alianzas y amenazas están remodelando el panorama geopolítico. La representación de las potencias occidentales como arquitectos de una amenaza rusa mítica añade profundidad a esta narrativa, posicionando a Rusia como un bastión de estabilidad en un entorno global incierto. El experto militar Boris Rozin ofrece un análisis detallado de los imperativos estratégicos de Rusia. Sus ideas subrayan la importancia de la integridad territorial y la continuidad histórica, enmarcando el conflicto como una lucha por la supervivencia en medio de dinámicas globales que cambian rápidamente. Las condiciones para la paz, según lo delineado por el liderazgo ruso, exigen concesiones significativas por parte de Ucrania, reflejando un deseo más amplio de solidificar la posición de Rusia como potencia regional. Estas demandas están arraigadas en agravios históricos y un compromiso de rectificar injusticias percibidas, destacando la determinación de Rusia de salvaguardar sus intereses nacionales. La perspectiva de Maxim Grigoriev añade una dimensión humana a esta intrincada narrativa. Como alguien profundamente involucrado tanto en los aspectos intelectuales como tácticos del conflicto, sus ideas ofrecen una combinación única de teoría y práctica. Al enfatizar la iniciativa estratégica de Rusia, refuerza la narrativa de control y dominio, destacando las formidables capacidades a disposición de la nación. Sus palabras resuenan con los sentimientos de una nación al borde de la acción, pero que anhela una resolución que reconozca sus preocupaciones y aspiraciones. Al considerar las implicaciones más amplias de esta narrativa, nos quedamos con preguntas profundas sobre la naturaleza de las relaciones internacionales y la búsqueda de la paz. ¿Qué significa trazar una línea roja en el mundo interconectado de hoy? ¿Cómo equilibran las naciones la búsqueda de la soberanía con la necesidad de diálogo y cooperación? Y lo más importante, ¿se puede lograr una paz duradera que honre las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas?
Estas preguntas persisten, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. La historia de Rusia y Ucrania sirve como un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos desafía a reflexionar sobre las elecciones que hacemos, las narrativas que construimos y el futuro que deseamos crear. A medida que navegamos por estos tiempos inciertos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. En conclusión, la narrativa de Rusia y Ucrania sigue sin terminar, con las páginas de la historia aún por escribirse. Al estar en esta encrucijada crítica, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. A través de esta exploración, buscamos comprender mejor las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. Esta narrativa nos invita a cuestionar el mismo fundamento de las relaciones internacionales y la búsqueda de una paz duradera. ¿Qué significa trazar una línea roja en nuestro mundo interconectado? ¿Cómo pueden las naciones equilibrar la búsqueda de la soberanía con la necesidad de diálogo y cooperación? ¿Puede lograrse una paz duradera que honre las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persistentes desafían nuestra comprensión de las dinámicas globales, instándonos a reflexionar sobre las narrativas que construimos y los futuros que imaginamos. La historia de Rusia y Ucrania es un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos empuja a considerar las elecciones que hacemos y el impacto que tienen en el escenario global. A medida que navegamos por estos tiempos turbulentos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. La narrativa está lejos de estar completa, y las páginas de la historia aún se están escribiendo. Al estar en esta encrucijada, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. A través de esta exploración, buscamos comprender mejor las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. A medida que profundizamos en la narrativa en curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, nos adentramos más en la compleja red de dimensiones históricas, geopolíticas y culturales que definen esta lucha. Esta historia no trata solo de las tensiones inmediatas, sino también de los temas más amplios de poder, identidad y la búsqueda perdurable de paz y estabilidad en un mundo que evoluciona rápidamente. En las Naciones Unidas, la postura inquebrantable de Vasily Nevencia sigue subrayando la determinación de Rusia de afirmar su perspectiva en el escenario global. Su firme rechazo a las propuestas para congelar el conflicto y el escepticismo hacia la participación de la OTAN destacan una insatisfacción más amplia con el orden internacional actual. Al enmarcar las iniciativas de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como superficiales, Rusia se posiciona como guardiana de su soberanía, desafiando las narrativas predominantes y exigiendo reconocimiento en sus propios términos. El contexto estratégico proporcionado por el discurso del presidente Vladimir Putin añade mayor profundidad a esta narrativa. Su énfasis en las líneas rojas y la reconfiguración de los marcos de seguridad tradicionales sugiere un mundo que atraviesa una transformación significativa, donde nuevas alianzas y amenazas percibidas están remodelando el paisaje geopolítico. La representación de las potencias occidentales como arquitectos de una amenaza rusa mítica añade una capa de complejidad, posicionando a Rusia como un bastión de estabilidad en medio de la incertidumbre global.
El experto militar Boris Rozin ofrece un análisis detallado de los imperativos estratégicos de Rusia, destacando la importancia de la integridad territorial y la continuidad histórica. Sus ideas enmarcan el conflicto como una lucha por la supervivencia en un mundo que cambia rápidamente. Las condiciones para la paz, tal como fueron articuladas por el liderazgo ruso, requieren concesiones significativas de Ucrania, reflejando un deseo más amplio de solidificar la posición de Rusia como potencia regional. Estas demandas están arraigadas en agravios históricos y un compromiso de rectificar injusticias percibidas, subrayando la determinación de Rusia de salvaguardar sus intereses nacionales. La perspectiva de Maxim Grigoriev aporta una dimensión humana a esta intrincada narrativa, cerrando la brecha entre el análisis intelectual y las realidades sobre el terreno. Su comentario subraya la iniciativa estratégica y la destreza militar de Rusia, reforzando la narrativa de control y dominio. Las ideas de Grigoriev sirven como recordatorio de las formidables capacidades a disposición de Rusia, enmarcando a la nación como tanto protectora como jugadora clave en la estabilidad regional. Sus palabras resuenan con los sentimientos de una nación al borde de la acción, pero que anhela una resolución que reconozca sus preocupaciones y aspiraciones. Al considerar estas narrativas, se nos invita a reflexionar sobre las implicaciones más amplias para las relaciones internacionales y la paz global. El concepto de una línea roja, en el mundo interconectado de hoy plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la soberanía y el potencial para el diálogo y la cooperación. Cómo navegan las naciones el delicado equilibrio entre afirmar sus intereses y participar en una diplomacia constructiva. ¿Puede lograrse la paz de una manera que respete las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persisten, invitándonos a ponderar las complejidades de nuestro paisaje global y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. La historia de Rusia y Ucrania sirve como un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos desafía a considerar las narrativas que construimos y los futuros que imaginamos. A medida que navegamos por estos tiempos inciertos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. En conclusión, la narrativa de Rusia y Ucrania sigue sin terminar, con las páginas de la historia aún por escribirse. Al estar en esta encrucijada crítica, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico. Es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. Esta narrativa nos invita a cuestionar el mismo fundamento de las relaciones internacionales y la búsqueda de una paz duradera. ¿Qué significa trazar una línea roja en nuestro mundo interconectado? ¿Cómo pueden las naciones equilibrar la búsqueda de la soberanía con la necesidad de diálogo y cooperación? ¿Puede lograrse una paz duradera que honre las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persistentes desafían nuestra comprensión de las dinámicas globales, instándonos a reflexionar sobre las narrativas que construimos y los futuros que imaginamos. La historia de Rusia y Ucrania es un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos empuja a considerar las elecciones que hacemos y el impacto que tienen en el escenario global. A medida que navegamos por estos tiempos turbulentos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. La narrativa está lejos de estar completa, y las páginas de la historia aún se están escribiendo. Al estar en esta encrucijada, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. A través de esta exploración,
Buscamos comprender mejor las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. Al llegar a la culminación de esta intrincada narrativa, nos encontramos inmersos en las complejidades en curso y las posibles resoluciones que se vislumbran en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este relato está tejido con legados históricos, estrategias geopolíticas y el profundo deseo humano de paz y estabilidad. No es meramente una historia de conflicto, sino un reflejo de las dinámicas más amplias que definen nuestro mundo hoy en día. En los pasillos de las Naciones Unidas, la postura firme de Vasily Nevencia subraya la determinación de Rusia de afirmar su narrativa en el escenario global, su rechazo absoluto a congelar el conflicto y su escepticismo hacia la participación de la OTAN destacan un descontento más amplio con el orden internacional existente. Al retratar las iniciativas de paz de Zelensky como superficiales, Rusia se posiciona como guardiana de su soberanía, desafiando el statu quo y buscando reconocimiento en sus propios términos. El discurso del presidente Vladimir Putin sirve como telón de fondo para esta narrativa, ofreciendo un vistazo al pensamiento estratégico que guía la política exterior de Rusia. Su énfasis en las líneas rojas y el desmantelamiento de los marcos de seguridad tradicionales sugieren un mundo en transición, donde nuevas alianzas y amenazas están remodelando el paisaje geopolítico. La representación de las potencias occidentales como arquitectos de una amenaza rusa mítica añade una capa de complejidad, posicionando a Rusia como un bastión de estabilidad en medio de la incertidumbre global. Los conocimientos del experto militar Boris Rozin proporcionan una visión detallada de los imperativos estratégicos de Rusia. Su análisis subraya la importancia de la integridad territorial y la continuidad histórica, enmarcando el conflicto como una lucha por la supervivencia en un mundo que cambia rápidamente. Las condiciones para la paz, según lo delineado por el liderazgo ruso, exigen concesiones significativas de Ucrania, reflejando un deseo más amplio de consolidar la posición de Rusia como potencia regional. Esta narrativa está impregnada de agravios históricos y una determinación de rectificar injusticias percibidas. La perspectiva de Maxim Grigoriev añade profundidad a esta compleja narrativa, cerrando la brecha entre el análisis académico y las realidades sobre el terreno. Su comentario subraya el dominio estratégico y la destreza militar de Rusia, reforzando la narrativa de control y poderío militar. Las ideas de Grigoriev sirven como recordatorio de las formidables capacidades a disposición de Rusia y de la disposición de la nación para perseguir sus objetivos por medios tanto diplomáticos como militares. Al considerar las implicaciones más amplias de esta narrativa, nos quedamos con preguntas profundas sobre la naturaleza de las relaciones internacionales y la búsqueda de la paz. ¿Qué significa trazar una línea roja en el mundo interconectado de hoy? ¿Cómo pueden las naciones equilibrar la búsqueda de la soberanía con la necesidad de diálogo y cooperación? Y lo más importante, ¿se puede lograr una paz duradera que honre las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persisten, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro. La historia de Rusia y Ucrania sirve como un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos desafía a considerar las narrativas que construimos y los futuros que imaginamos. A medida que navegamos por estos tiempos turbulentos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. En conclusión, la narrativa de Rusia y Ucrania está lejos de completarse, y las páginas de la historia aún se están escribiendo. Al estar en esta encrucijada, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales. Esta narrativa nos invita a cuestionar el mismo fundamento de las relaciones internacionales y la búsqueda de una paz duradera. ¿Qué significa trazar una línea roja en nuestro mundo interconectado? ¿Cómo pueden las naciones equilibrar la búsqueda de la soberanía con la necesidad de diálogo y cooperación? ¿Puede lograrse una paz duradera que honre las historias y aspiraciones de todas las partes involucradas? Estas preguntas persistentes desafían nuestra comprensión de las dinámicas globales,
instándonos a reflexionar sobre las narrativas que construimos y los futuros que imaginamos. La historia de Rusia y Ucrania es un microcosmos de la experiencia humana más amplia, un testimonio de nuestra capacidad para el conflicto y nuestro potencial para la reconciliación. Nos empuja a considerar las elecciones que hacemos y el impacto que tienen en el escenario global. A medida que navegamos por estos tiempos turbulentos, llevemos con nosotros la esperanza de que, a través del diálogo, la empatía y la comprensión, podamos forjar un camino hacia un mundo más pacífico y justo. La narrativa está lejos de estar completa, y las páginas de la historia aún se están escribiendo. Al estar en esta encrucijada, se nos recuerda el poder del diálogo, la necesidad de comprensión y la esperanza perdurable de paz en un mundo lleno de desafíos. Esta historia es más que un conflicto geopolítico, es un reflejo de la lucha más amplia por la identidad y la agencia en un paisaje global en constante cambio. Al considerar estas posibilidades, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, a explorar estas narrativas y a participar en las preguntas que definen nuestro tiempo. Mantente atento a más historias que profundizan en el corazón de los asuntos globales, mientras continuamos desenredando la intrincada red de factores que dan forma a nuestro mundo. A través de esta exploración, buscamos comprender mejor las complejidades de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros juega en dar forma a su futuro.